Buenas tardes, continuamos. Es momento de hablar ahora de un tema muy importante cuando hablamos de Internet, del 2.0 y de las redes sociales, como es su marco regulador. Para eso tenemos aquí con nosotros a Borja Atsuara, es todo un experto. Hola Borja, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mañana vas a participar en una mesa en torno a la Ley de Protección Intelectual y hoy estás aquí en redes y hemos aprovechado para ver si nos puedes aclarar más de una duda que tenemos, yo creo, todos sobre el marco regulador en redes sociales, ¿verdad? Las que queráis. Pues vamos a empezar, yo creo, por la pregunta. ¿Requieren las redes sociales una regulación distinta? Pues yo creo que no requiere una regulación específica, como hay algunos que querían hacer una ley de redes sociales, pero a lo mejor lo que sí necesita es adaptar las leyes antiguas al nuevo entorno digital, porque es verdad que sí tiene especificidades el medio digital, por ejemplo, para la difusión que puede tener un contenido que antes de Internet pues no tenía. Vamos a profundizar un poquito más. Por ejemplo, te puedes referir a estos mensajes, por ejemplo, hemos visto con Germanwings, comentarios desafortunados de personas que no sabes hasta qué punto, ¿no?, que pueden ser muy reprochables, pero Sí. ¿qué se puede hacer con eso? Esa es la difusión, tal vez, que se magnifica un comentario que en privado pues, sería distinto. Bueno, primero distinguir, porque todos estamos de acuerdo en que son deleznables, reprochables, todo lo que queramos, pero el derecho penal es la última ratio del ordenamiento, que quiere decir que es lo último en casos muy graves. Entonces, lo que no se puede es, ante un comentario no solo desafortunado, sino también con mucha mala intención, etcétera, decir, pues, a la cárcel con él. Bueno, a la cárcel hay que meter en los últimos casos, ¿no?, a la gente que no puede convivir en sociedad. Puede haber otro tipo de reproche social, incluso civil o administrativo, y no tiene por qué ser penal, ¿no? El problema es que se nos está yendo, creo, un poco de las manos. ¿Por qué? Porque se está empezando a poner en peligro, yo creo, la libertad de expresión y la libertad de opinión. Una cosa es que digamos cosas desafortunadas y que expresemos pues, nuestra amargura, nuestra frustración, porque hay gente que en las redes sociales entra a volcar su frustración, ¿no? Pues no lleva una vida que le guste, lo que sea, y otra cosa es que eso sea delito. O sea, odiar no es delito. E incluso alegrarse del mal ajeno no es delito, porque entonces las cárceles estarían llenas, porque todo el mundo en algún momento pues le ha deseado el mal a alguien o se ha alegrado de que le ocurra una desgracia, ¿no? Lo que es de muy mal gusto, es reprochable socialmente, todo lo que queramos. Pero yo creo que no tenemos que ir con una manga ancha diciendo que no, que cualquier comentario que sea de mal gusto hay que meter a la gente en la cárcel. Yo creo que es delito cuando incitas a la violencia contra alguien, eso sí, o incitas a que se discrimine activamente a alguien por razón del sexo, de su orientación sexual, de pertenecer a un colectivo. Esos son los delitos de odio, no odiar. Odiar no es delito. ¿Y qué me dices, por ejemplo, recientemente, seguro que todos hemos visto el caso del grupo de WhatsApp de profesores, ¿no?, que bueno, se han hecho ciertos comentarios, se ha hecho público, se ha hecho viral, y bueno, ¿hasta qué punto un comentario privado puede hacerse público y...? Bueno, pues pensemos qué ocurriría si nuestros grupos de WhatsApp se hacen públicos. Bueno. El de cualquiera de nosotros. Bueno, luego, desde el punto de vista profesional, será éticamente, deontológicamente reprochable de nuevo. Pero eso era una conversación privada que una vez alguien que pertenecía a esa conversación privada ha traicionado, digamos, la confianza y lo ha hecho público, entonces, pues claro, todo el mundo ha dicho, bueno, qué barbaridades han dicho. Los que dicen qué barbaridades dicen esos en una conversación privada, a mí me gustaría que abrieran sus grupos de WhatsApp, porque seguramente los padres, ya ha habido algún caso también, de grupos de WhatsApp de padres donde se hacían barbaridades de los profesores. Y ya no digo si se abren los grupos de WhatsApp de los hijos, que dirán barbaridades de los padres y de los profesores. Entonces, es también muy delicado entrar a juzgar conversaciones privadas que alguien ha hecho públicas y que además, dice, no, es que eso además ha tenido una gran publicidad. ¿Quién le ha dado la publicidad? ¿Los del grupo de WhatsApp o nosotros que nos hemos hinchado a retuitearlo? ¿No? Entonces, también está en peligro, igual que la libertad de expresión, la intimidad. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que digas por WhatsApp o por una nota de voz, porque, por ejemplo, mis hijos hacen notas de voz, imaginemos que ese archivo se difunde y cae en manos de gente que es criticada y tal. Bueno, pues no le da ninguna gracia. Pero yo, en esto, insisto, aunque deontológicamente, porque son profesores y no deberían haberlo hecho y tal,
qué trabajadores no han criticado en la cafetería a su jefe. Lo que pasa es que si es tomando un café y nadie los oye, no pasa nada. Si es en WhatsApp y alguien le manda una copia al jefe, pues entonces seguramente le despidan. Pero ¿quién tiene la culpa? ¿El que ha hecho esos comentarios desafortunados que ya sabemos que en teoría nadie tenemos que hacer, pero pues sirven de desahogo entre compañeros de trabajo, o el que ha traicionado esa confianza y ha hecho público lo que era una conversación privada? Borja, hablamos de padres, de profesores, de hijos. En el campo de los niños, de los adolescentes, vemos continuamente, más veces yo creo que de las que nos gustaría, cómo las redes sociales se utilizan para agredir verbalmente, ¿verdad?, para hacer bullying y marginar a los adolescentes. ¿En qué punto, en qué momento eso debe pasar a ser un delito? También son menores, entran en juego otras cosas, pero ¿cómo puede regularse esto para evitar que niños que están en su peor momento, ¿no?, una adolescencia, pues puedan sentirse acosados de esa forma? Pues sobre todo con mucha educación, con mucha prevención, estando muy atentos no solo los padres y el centro, sino los propios compañeros, porque yo creo que hay iba a decir un delito, pero porque a veces son delitos, ¿no? Pero una mala conducta, quien acosa, me da lo mismo que sea en persona o por internet, porque los acosadores del patio de colegio, ahora lo que pasa es que extienden el acoso ya a las redes sociales. Pero, y los compañeros que no dicen nada. Yo creo que nos tenemos que concienciar entre todos de que cuando haya un acoso a una persona, pues entre todos tenemos que pararlo, igual que se habla de la violencia de género. Todos, incluso la propia sociedad, tenemos una responsabilidad para que eso no ocurra. Y empieza por una educación en valores para que sientan empatía y no hagas a otro chico lo que no te gustaría que te hicieran a ti, y luego en los casos más graves, hay que ir incluso al Código Penal, pero no ir ya desde el principio al Código Penal, porque a lo mejor son conductas que hay que coger a ese chico y preguntarle, oye, ¿por qué haces estas cosas? Y mostrarle primero una educación en valores y sobre todo en empatía para que deje de hacer determinadas cosas, sobre todo que se hacen por internet porque es un medio que, como tienes una pantalla por medio, pues queda como más distante, pero no se atrevería a decir en persona a lo mejor las cosas que dicen por la red, ¿no? Y ahora mismo, ¿cuál es la regulación en ese campo? ¿Hasta qué punto se puede llegar? ¿Puede llegar el acoso? O si es pues que hemos tenido casos desgraciados de incluso chicas que se han llegado a suicidar por el acoso que recibían de compañeros, y bueno, pues puede ser de todo, desde una provocación, ¿no?, para que llegue a ese extremo, hasta delitos de coacciones, de amenazas, etcétera, de injurias. O sea, están tipificados esos delitos. Ahora, lo que también creo es que tenemos que ser muy prudentes, porque una misma acción a dos personas distintas, no solo menores sino mayores de edad, pues provocan reacciones distintas. Hay gente a la que no le afecta nada y gente que le afecta muchísimo. Entonces tenemos que ser muy prudentes en no cualquiera que se sienta ofendido por algo es porque le están acosando. A lo mejor es que tiene una serie de problemas que le hace estar muy sensible a determinadas cosas. Entonces hay que estudiar todo el caso y no solo lo que está padeciendo en el colegio, sino a lo mejor pues lo que está padeciendo en casa o los problemas que pueda tener él, ¿no? Entonces yo creo que no se puede generalizar, pero desde luego sí hay que estar muy atentos para que, yo siempre digo, los padres están muy preocupados de que a sus hijos les acosen, pero claro, hay padres que sus hijos son los acosadores y no se han dado cuenta. ¿Tú crees, desde tu experiencia, que se está tratando bien el tema, que se está prestando la atención necesaria? Ahora se está, yo creo que dándole más importancia que antes, y la gente está sensibilizada porque ha habido casos pues muy desgraciados, ¿no? Corremos el riesgo de que se produzca incluso una burbuja, ¿no? Porque en los colegios siempre ha habido niños, que los niños son muy crueles, que se meten unos con otros y tal. Entonces, si ya a la primera pelea, al primer insulto, empezamos a usar el término de acoso y tal, pues incluso eso yo creo que es
perjudicial para los verdaderos acosos, ¿no? Entonces, igual que ha ocurrido pues, en otros campos. Entonces, yo creo que ahora lo que hay que intentar es ser muy práctico y definir protocolos de actuación tanto de los padres como de los centros escolares, como de los propios niños. Incluso, por ejemplo, ahora se están definiendo protocolos de actuación en las consultas de pediatría, para poder reconocer, igual que ocurría con la anorexia y la bulimia, cuando viene un niño y dice, oye, tienes síntomas de que está siendo acosado, aunque él no lo diga. Entonces, los profesionales, la policía, los profesionales sociosanitarios están intentando llegar a protocolos de actuación para decir, oye, estos son cosas muy concretas que hay que actuar de esta forma. Porque si no, el centro, con detectar que puede haber un posible caso de ciberacoso, si no se le ha formado en cómo tienen que actuar, pues tampoco sabrá cómo moverse, ¿no? Y entonces echarán la pelota a los padres, el centro escolar, y lo importante es tener, pues esos protocolos de actuación. También hablábamos antes también de la educación en valores, ¿no? Tal vez enseñar una utilización de las redes sociales responsable. Muchas veces, pues nosotros que no somos nativos digitales, hemos hablado, menos mal que en nuestra adolescencia, que en nuestros 15 años no estaba Instagram, Facebook, porque madre mía, ¿no? Sí. Y ahora pues lo tienen, ¿no? Y se comparte abiertamente ciertas cosas que, bueno, la barrera de la intimidad se está diluyendo, ¿no? Es que a mí me hace mucha gracia, que es uno de mis temas preferidos, cuando la gente dice, bueno, es que la solución es la educación en valores. Y dice, bueno, ¿pero qué es la educación en valores? Pues la educación en valores, para empezar, aparte de los que tenga uno por formación religiosa, familiar, lo que sea, son los que están en la propia Constitución, los derechos humanos y, por ejemplo, los que protegen el Código Penal, es decir, el derecho al honor, la intimidad, la propia imagen, la libertad de expresión, la tolerancia, etc. Entonces, son cosas muy concretas, donde habrá que enseñar a los chicos ¿en qué se concreta el que yo respeto tu intimidad? Porque ahora lo más preocupante con las redes sociales es que en parejas de adolescentes es una prueba de amor el darle las claves de todas tus cuentas. Pues no, eso es una falta de respeto a su intimidad, no es una prueba de amor. Y hay que explicárselo. Dice que no vas a demostrar que le quieres más por dejarle mirar todo lo que quiera. Estás anulándote y anulando tu derecho a la intimidad, ¿no? O que si no haces sexting y pones imágenes provocadas, entonces eres un estrecho o una estrecha y entonces no puedes pertenecer al grupo y estás mal visto. Pues no, hay que decir que el respeto a la intimidad es que cada uno haga lo que quiera, pero no obligar a nadie a hacer cosas que no quiere hacer, ¿no? Pues ese tipo de cosas concretas, poniendo ejemplos concretos de cosas que están pasando ahora, es lo que hay que mostrar y dar opciones además a los chicos, diciendo que no penséis que porque todo el mundo hace eso estáis obligados a hacerlo. Porque en la adolescencia, sobre todo el mundo quiere tener la sensación de pertenencia a un grupo y entonces está dispuesto a hacer determinadas cosas porque creen que hay que hacerlas para sentirse bien en el grupo. Bueno, pues habrá que empezar a decir, oye, no hay un único tipo de grupo, de vivir en grupo, y hay otras opciones, y sobre todo tú tienes que tener tus criterios de lo que quieres y lo que no quieres hacer. Y eso es educar en valores. Dar alternativas ante cosas que están ocurriendo, porque si no, lo más fácil es seguir al grupo y dejarte llevar, ¿no? Borja, recientemente se ha publicado un informe en el que tú has colaborado, ¿verdad?, que se ha tratado en el Congreso, sobre los aspectos más destacados de las redes sociales, que en los que hay que poner el foco de atención. ¿Podrías hacer un breve resumen, destacar alguna pincelada? Sí, haré un resumen porque son 10 reflexiones y 50 medidas concretas después de 2 años de trabajo, donde han intervenido 50 expertos en comparecencias en el Congreso. Lo más importante es que no se va solo a medidas regulatorias, sino que hay medidas educativas, medidas organizativas de coordinación de las administraciones y también de las entidades civiles, ¿no? Las ONGs. También hay medidas sectoriales de cómo el sector TIC tiene que adoptar algunas cuestiones, ¿no?, digamos, de propio diseño de los productos y de los servicios, ¿no? Y, por ejemplo, para mí una de las medidas más interesantes que ha suscitado un debate es el tema de la suplantación de la personalidad o de la identidad en las redes sociales. Porque hay gente que dice que solo el mero hecho de suplantar la identidad de alguien tendría que ser un delito. Y hay otros que dicen que, hombre, que a lo mejor es excesivo y solo es delito si la suplantación es para cometer un delito, y entonces sería un agravante, porque tienes ya la pena por el delito que has cometido más el agravante de que te has hecho pasar por quien no eres. Y entonces hay un debate muy interesante, porque claro, si nos ponemos en que el mero hecho de suplantar la identidad de alguien que no eres tú ya es un delito, yo me imagino
a todos ellos, aquellos novios, novias o amigos que se han hecho pasar por su novio, novia o amigo, y entonces las cárceles de nuevo estarían llenas. Yeah. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se tipifica penalmente algo, porque a lo mejor se nos va la mano. Entonces dice, oye, está muy mal hecho lo que has hecho, que has sustituido, se dejó tu novia o tu novio el Facebook abierto y te colaste para ver si estaba coqueteando con otro, ¿no? Y dice, pues no lo tienes que hacer, pero hombre, tanto como para meterlo en la cárcel, a lo mejor es excesivo, ¿no? Y ha suplantado la identidad. Entonces tenemos que tener en este tipo de regulaciones, sobre todo los que estamos en las redes sociales y conocemos cosas que se hacen muy a menudo, decir, oye, que no, lo primero no es meter a la gente en la cárcel, habrá que ver, pues incluso a lo mejor multas o otro tipo otras medidas. Pero ese es un debate muy importante. Y el otro debate, que no es regulatorio, sino de autorregulación del sector, es, por ejemplo, que se está extendiendo la idea, cuanto el desarrollo tecnológico es mayor, de que tiene que haber una seguridad, una privacidad por diseño o por defecto. O sea que, poniendo el símil, por ejemplo, de los coches, cuando un fabricante de coches pone un modelo en el mercado, el modelo es seguro por sí mismo, ¿no? Incluso si detectan que hay un problema de seguridad, pues retiran el coche y lo mandan a revisión. Sin embargo, hay muchos servicios y productos TIC informáticos, ¿no? Que no son seguros, que tienen agujeros de seguridad. Y entonces, sin embargo, como va esto muy rápido, pues primero lanzan el producto, luego si se detecta el agujero de seguridad ponen un parche, etcétera y tal. Y dice, oiga, a lo mejor si no es completamente seguro, usted no lo puede lanzar. ¿Usted pondría un coche que no es seguro en las carreteras? Y entonces hay que ser a lo mejor un poco más riguroso, ¿no? El propio sector tiene que ser un poco más riguroso en no lanzar servicios o productos que en sí mismo no sean seguros. Porque luego un coche tú le puedes dar un mal uso y entonces será tu problema y tu responsabilidad. Si tú has tenido un accidente por ir más rápido, por conducir mal, lo que sea. Pero que sea por un fallo del propio coche, eso es lo que no es admisible. Y ahora hay agujeros de seguridad en productos y servicios, que incluso aunque fueran 100% seguros, la gente pues podría usarlos mal, pero eso ya sería la responsabilidad del usuario. Ahora lo que tenemos que hacer es ser muy rigurosos en que el sector cada vez tenga unos estándares, ¿no?, de privacidad y de seguridad por defecto. Borja, pues muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros y mañana emplazaros a la mesa redonda en la que vas a participar a las 9:30 de la mañana. Nos vemos luego. Hasta pronto.